Esta noche, vamos a comenzar en un lugar que muchos imaginan como un portal a mundos imposibles, un atajo hacia lo divino lleno de visiones geométricas y verdades absolutas. Pero lo que pocos mencionan es que, para los antiguos habitantes de la selva, la verdadera maestría no estaba en las visiones, sino en el silencio que quedaba después. Antes de sumergirnos en la espesura del Amazonas y sus secretos mejor guardados, te invito a que busques tu posición más cómoda, ajustes la almohada y permitas que el peso de tu cuerpo se rinda al descanso. Esta es una historia larga, un viaje tranquilo diseñado para acompañarte hasta que el sueño decida reclamarte. Si disfrutas de este tipo de relatos pausados, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si sientes que te está ayudando a desconectar. Y si quieres quedarte con nosotros en futuras noches, eres más que bienvenido a suscribirte a Observador de la Vida. Por cierto, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. Puedes dejarlo en los comentarios cuando despiertes, o ahora mismo, si aún tienes los ojos abiertos. A menudo se habla de la ayahuasca como si fuera un descubrimiento moderno o una moda pasajera de bienestar espiritual, pero la realidad es mucho más sobria, más lenta y, en cierto modo, más humana. No estamos ante un documental frenético sobre psicodelia, sino ante una crónica de siglos de observación paciente entre el hombre y la planta. Es una historia de poder, pero no de un poder que grita, sino de uno que se transmite en susurros de maestro a aprendiz bajo el palio de hojas gigantes. No hace falta que intentes memorizar los nombres de las tribus o los compuestos químicos que mencionaremos. No habrá examen mañana. Puedes dejar que las palabras fluyan como el río mismo, permitiendo que la historia te envuelva mientras te deslizas hacia el sueño. Si ya sientes que tus párpados pesan, es perfecto. No es necesario que te mantengas despierto hasta el final para que la esencia del relato te acompañe. Puedes cerrar los ojos cuando quieras. Yo seguiré aquí, hablando en voz baja, y la historia no se irá a ninguna parte. Capítulo 1. El jardín de los espejismos y la realidad de la selva. Para entender el misterio de lo que los chamanes llaman la soga de los muertos, primero debemos desprendernos de las imágenes de colores neón y las descripciones exageradas que inundan Internet. Existe un mito muy extendido de que la ayahuasca es una especie de píldora mágica que otorga sabiduría instantánea, pero para quien vive en la cuenca del Amazonas, la realidad es mucho más cotidiana y, a la vez, más profunda. Imagina por un momento que no eres un turista buscando una experiencia, sino un habitante de la selva de hace 700 años. Para ti, la selva no es un lugar exótico, es una biblioteca, una farmacia y una catedral, todo en uno. El chamán no es un gurú místico que flota sobre el suelo, sino alguien que sabe que raíz cura una fiebre y que corteza puede calmar un dolor de muelas. A menudo pensamos en estos rituales como eventos puramente espirituales, pero en su origen, había una política del cuidado y una gestión del conocimiento muy estrictas. No se trata de ver cosas, sino de entender relaciones. Mientras que el mundo moderno busca el impacto visual, la tradición antigua buscaba la limpieza interna. Es curioso cómo hemos transformado una herramienta de diagnóstico comunitario en un espectáculo individualista. Quizás te estés preguntando si alguna vez has estado en una situación donde la expectativa de algo era tan grande que casi te impide ver lo que realmente tenías delante. Aquí, en la penumbra de la historia, las cosas son distintas. El uso de estas plantas no era un acto de rebeldía, sino de orden. Era el método para mantener el equilibrio entre la aldea y el ecosistema indomable que la rodeaba. No había nada de caótico en ello. De hecho, si pudieras observar una de estas ceremonias antiguas, te sorprendería la sobriedad del ambiente. No hay música estridente, solo el sonido rítmico de la zacapa, ese manojo de hojas secas que el curandero agita con una cadencia que, si la escuchas con atención ahora mismo, podrías casi sentir en el ritmo de tu propia respiración. Es un sonido que no busca despertar, sino arrullar la mente lógica para que algo más profundo pueda emerger. Es posible que, si todavía no te has dormido, estés visualizando esa densa humedad verde, ese olor a tierra mojada y madera antigua. No te preocupes por los detalles técnicos, simplemente deja que la idea de una sabiduría que no necesita libros se asiente en tu mente. Al fin y al cabo, la historia de la ayahuasca es, ante todo, la historia de cómo los seres humanos aprendieron a escuchar a la naturaleza cuando ésta parecía no decir nada. Y a veces, el silencio de la selva es el maestro más elocuente de todos. Capítulo 2. El llamado de la selva y el largo camino del aprendizaje.
Para comprender cómo alguien llegaba a convertirse en un guardián de estos secretos, debemos alejarnos de la idea de una elección casual o de una curiosidad pasajera. En el corazón de la Amazonía de hace 700 años, ser un ayahuasquero o un curandero no era un título que uno buscaba por prestigio personal, sino una carga que la comunidad y la propia naturaleza depositaban sobre los hombros de unos pocos elegidos. A menudo, este proceso comenzaba en la infancia o en la temprana juventud, cuando un anciano observaba en un niño una sensibilidad especial, una mirada que parecía ver más allá de la superficie de las hojas o una paciencia inusual para quedarse sentado junto al río durante horas sin decir una palabra. Imagina por un momento esa escena. Un joven que, en lugar de jugar con los demás, es llevado a lo profundo de la espesura para aprender el lenguaje de lo que no habla. No hay libros de texto, no hay pergaminos escritos con tinta, la educación es puramente sensorial y se basa en la observación directa de los ciclos de la vida y la muerte. El sistema de ingreso a este mundo era riguroso y, para los estándares modernos, extremadamente sacrificado. El aspirante debía someterse a lo que se conoce como la dieta, un periodo que podía durar meses o incluso años. Durante este tiempo, el joven vivía en una pequeña choza aislada, lejos del ruido de la aldea y de las distracciones de la vida social. La alimentación era monótona y carente de cualquier estímulo. Nada de sal, nada de azúcar, nada de grasas ni carnes rojas. El objetivo de esta restricción no era el castigo, sino la limpieza del cuerpo y de la mente. Se creía que solo un cuerpo transparente, libre de los residuos del mundo cotidiano, podía entrar en comunión con el espíritu de las plantas. Es fascinante pensar en cómo el silencio y la privación se convertían en las herramientas principales para agudizar el oído interno. ¿Alguna vez has sentido que, tras un largo periodo de silencio, los sonidos más pequeños de tu casa empiezan a cobrar una importancia nueva y reveladora? Quizás el crujido de la madera o el viento contra la ventana te cuentan una historia que antes no podías escuchar por el ruido de tus propios pensamientos. En este aislamiento, el aprendizaje se centraba en las plantas maestras. Antes de probar siquiera la combinación de la liana y el arbusto que forman la ayahuasca, el aprendiz debía conocer a fondo cada planta individual. Debía aprender a reconocerlas por su olor, por la textura de su corteza bajo los dedos, por la forma en que sus hojas buscaban la luz del sol entre las copas de los árboles gigantescos. El maestro no daba lecciones magistrales, simplemente señalaba y esperaba a que el alumno descubriera la esencia por sí mismo. Había una vigilancia constante pero discreta. El anciano observaba cómo el joven manejaba la soledad, cómo reaccionaba ante el hambre y cómo sus sueños empezaban a cambiar. Se decía que las plantas hablaban en los sueños, entregando sus ícaros, esos cantos sagrados que más tarde se usarían para guiar las ceremonias. Estos cantos no eran composiciones artísticas, sino códigos sonoros, herramientas de navegación para moverse por los estados de conciencia que estaban por venir. La transición de ser un miembro común de la tribu a ser un iniciado era un proceso de despersonalización. El aprendiz dejaba de ser quien era para convertirse en un puente. Este puente debía ser fuerte, capaz de resistir las tormentas emocionales y las visiones abrumadoras sin perder el equilibrio. El entrenamiento incluía aprender a dominar el miedo, a mantener la espalda recta incluso cuando el mundo parecía disolverse a su alrededor. Se enseñaba que el verdadero poder no reside en la visión espectacular, sino en la capacidad de permanecer presente y calmado en medio de la tempestad. Si ya estás cerrando los ojos y dejando que mi voz te guíe, puedes intentar imaginar ese peso de la responsabilidad, pero sin la angustia que solemos asociar con el trabajo moderno. Era una labor de servicio, una forma de ser útil a la vida misma. Si todavía me escuchas, tal vez te preguntes cómo lograban estos hombres y mujeres mantener tal disciplina en un entorno tan hostil como la selva tropical. La respuesta reside en el respeto profundo por el orden natural. Para ellos, romper una regla de la dieta o mostrar falta de respeto hacia una planta no era un pecado moral, sino un error técnico que podía tener consecuencias físicas reales. La selva no perdona la distracción, pero premia la atención plena. En este punto de nuestro relato, mientras el bosque nocturno se llena de susurros, es hermoso pensar que todo ese conocimiento se guardaba en la memoria, transmitido de boca a oído, de generación en generación, sin que una sola palabra fuera escrita en papel. Era una cultura de la presencia absoluta. Te invito a que, si sientes que el sueño empieza a acariciar tus sienes, dejes que esta idea de la atención tranquila te acompañe.
No necesitas entender el proceso químico del dimetiltriptamina ni las proporciones exactas de la mezcla en este momento, solo visualiza ese camino de aprendizaje lento, donde el tiempo no se mide en minutos, sino en el crecimiento de una rama o en el paso de las estaciones sobre el río. Todo llega a su debido tiempo, y tu descanso también llegará, de forma natural y sin esfuerzo, mientras nos adentramos más en los secretos de esta antigua sabiduría. Capítulo 3. Las leyes invisibles de la atención y el rango del silencio. Entrar en el círculo de los conocedores de la planta no era solo una cuestión de ingerir una pócima amarga, sino de comprender un sistema de rangos y jerarquías que funcionaba bajo leyes invisibles. En la cosmovisión de los antiguos pueblos del Amazonas, el conocimiento no era algo que se poseía, sino algo que se administraba con una prudencia extrema. Imagina que el prestigio de un chamán no se medía por sus palabras, sino por su capacidad para permanecer en la sombra, observando sin ser notado. En este mundo de la selva profunda, llamar demasiado la atención era considerado una debilidad o, peor aún, un peligro. El verdadero poder era silencioso y se manifestaba en la precisión de los actos cotidianos. Existía una regla no escrita que decía que aquel que más sabía, menos hablaba, dejando que sus acciones y su presencia rítmica en la comunidad fueran el único testimonio de su autoridad. Dentro de este orden social, los niveles de maestría se distinguían por la sutileza de la atención. Un aprendiz de primer año apenas podía sostener la mirada ante la intensidad del entorno, mientras que un maestro de 30 o 40 años de práctica parecía fundirse con el paisaje. Este rango no venía de un nombramiento oficial, sino de la confianza ganada a través de décadas de conducta impecable. Ser notado por una ambición desmedida o por una búsqueda de gloria personal podía significar la expulsión inmediata del círculo de iniciados. El riesgo de manejar estas plantas era alto, no solo por los efectos físicos, sino por la fragilidad de la mente humana ante lo desconocido. Por eso, el sistema de seguridad más efectivo era la discreción absoluta. Se enseñaba que estar expuesto era estar vulnerable, y que la mejor forma de proteger la medicina y a la aldea era mantener un perfil bajo, casi invisible para los extraños y los curiosos. Si todavía estás despierto y me escuchas con esa calma que precede al sueño, tal vez puedas visualizar cómo en tu propia vida hay momentos en los que ser observado se siente como una presión, mientras que permanecer en un rincón tranquilo, simplemente mirando el fluir de las cosas, te otorga una libertad inesperada. En la selva, esa libertad era la base de la supervivencia. Los maestros sabían que el exceso de atención externa perturbaba la claridad necesaria para navegar las visiones. Por eso, las ceremonias se realizaban siempre al amparo de la noche, cuando el mundo visual de las formas se desvanece y solo queda el mundo auditivo y el tacto del aire sobre la piel. La oscuridad actuaba como un ecualizador, borrando las diferencias externas y obligando a cada individuo a mirar hacia su propio centro de gravedad. Había una vigilancia constante entre los practicantes, pero era una vigilancia de cuidado, no de castigo. Los compañeros se observaban unos a otros para detectar cualquier signo de desequilibrio. Si alguien comenzaba a actuar con arrogancia o a alejarse de la sencillez de la dieta, los ancianos intervenían con una suavidad que podía ser más firme que cualquier reprimenda a gritos. Se decía que la planta misma castigaba a los soberbios nublando sus visiones o trayéndoles pesadillas recurrentes hasta que recuperaran la humildad. Era una política de la conciencia donde el rango se mantenía mediante la autodisciplina. No había necesidad de guardias armados ni de leyes escritas en piedra, el orden se mantenía porque todos comprendían que su bienestar individual dependía del equilibrio del grupo entero. Es curioso pensar cómo en nuestra sociedad actual valoramos tanto el reconocimiento público y el éxito ruidoso, mientras que estas culturas milenarias encontraban la verdadera fuerza en la competencia silenciosa de ser el más sereno. Puedes dejar que esta idea te relaje profundamente. No tienes que demostrar nada a nadie esta noche. No hay rangos que escalar ni ojos que te juzguen en este espacio de descanso que hemos creado juntos. Como el aprendiz que finalmente aprende a sentarse en la oscuridad sin temor, tú también puedes soltar la necesidad de control. La historia sigue avanzando de manera pausada, como una canoa que se desliza por una corriente suave sin necesidad de remos. Si tu imaginación te lleva ahora a esa choza circular en medio de la nada, rodeada de kilómetros de árboles que respiran al unísono, podrías notar que la jerarquía allí es tan natural como la de las copas de los árboles buscando la luz. Los más sabios son como las raíces más profundas. No se ven, pero sostienen todo el peso del bosque.
Esta estructura social de la invisibilidad permitía que el conocimiento de la ayahuasca se mantuviera puro, lejos de las distorsiones que suelen traer la fama o el dinero. Era una sabiduría protegida por el propio anonimato de sus poseedores. Mientras te acomodas un poco más bajo las mantas, siente cómo esa misma invisibilidad te protege a ti ahora. Nadie te busca, nadie te pide nada. Solo eres tú y el sonido de una historia que te invita a confiar en que todo está en su lugar, perfectamente ordenado por leyes que no necesitan ser explicadas para ser efectivas. Capítulo 4. El lenguaje secreto de los mensajeros y la red de lealtad. En este punto de nuestra historia es importante que dirijamos la mirada hacia las personas que operaban en los márgenes de las ceremonias, porque el poder del chamán no era un acto solitario sino el resultado de una red invisible de colaboradores. Alrededor de un gran conocedor de la medicina siempre existía un grupo de personas de absoluta confianza que cumplían funciones vitales y que pocas veces aparecen en los relatos modernos. Hablo de los recolectores de plantas, de los preparadores del fuego y de aquellos encargados de cuidar el perímetro de la aldea mientras los demás estaban sumergidos en el viaje de la soga de los muertos. Estas personas eran los ojos y los oídos de la comunidad en el mundo físico mientras el maestro navegaba por el mundo de las visiones. Su lealtad no se basaba en contratos ni en pagos sino en un respeto profundo por la estabilidad del grupo. Imagina por un momento el trabajo de los recolectores. No cualquiera podía entrar en el bosque a buscar la liana de Banisteriopsis caapi o las hojas de Cichotria viridis. Estos hombres y mujeres debían mantener su propia dieta especial y pedir permiso al bosque antes de cortar cualquier tallo. Existe una comunicación sutil entre el recolector y la planta que determina la potencia del brebaje final. Se decía que si el recolector estaba de mal humor o si tenía pensamientos egoístas, la planta lo sentiría y la medicina resultante sería amarga en exceso o carecería de claridad. Por eso los preparadores eran personas de un temperamento extraordinariamente tranquilo, capaces de trabajar durante horas en silencio absoluto mientras el gran caldero hervía a fuego lento sobre las brasas de madera seleccionadas. El humo que subía hacia el cielo era un mensaje para los vecinos de que la medicina se estaba cocinando y ese olor dulce y terroso se esparcía por la humedad del ambiente creando una atmósfera de respeto y espera. Si todavía me escuchas con atención relajada, quizás te resulte interesante pensar en cómo la información fluía en estos grupos. No había mensajes escritos, pero todos sabían qué estaba ocurriendo. Los ayudantes del chamán actuaban como puentes entre las familias de la aldea y el centro de poder espiritual. Eran ellos quienes detectaban quién estaba enfermo, quién tenía un conflicto con su vecino o quien guardaba un secreto que estaba perturbando la paz de la comunidad. Esta información llegaba al maestro no como un chisme sino como una necesidad de curación. El acceso a la información era el verdadero motor de la autoridad en la selva. Saber cuándo el río iba a subir de nivel o cuando los animales se estaban alejando eran datos técnicos que el chamán procesaba junto con sus visiones para dar consejos acertados a su gente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la cantidad de personas que hacen posible tu vida diaria sin que apenas notes su presencia? Desde quienes mantienen las luces encendidas hasta los que cuidan los caminos por los que transitas. En la selva esa red de apoyo era sagrada. Los guardias silenciosos que se quedaban despiertos toda la noche en las afueras de la maloca o casa comunal protegían no solo de los jaguares o las serpientes sino también de las energías externas que pudieran perturbar el trance de los participantes. Eran el anclaje con la tierra. Si alguien perdía el rumbo en su visión y comenzaba a agitarse, eran estas manos serenas las que ofrecían un poco de agua fresca o un soplido de humo de tabaco para devolver a la persona a la seguridad del presente. La lealtad en este sistema se construía a través del tiempo y del sacrificio compartido. No había jerarquías que se pudieran comprar con oro. Solo el servicio constante y la capacidad de guardar silencio otorgaban un lugar cerca del fuego sagrado. En esta estructura el ego desaparecía en favor de la función que cada uno desempeñaba. El que soplaba el fuego era tan importante como el que cantaba el ícaro, porque sin calor no hay medicina y sin medicina no hay visión. Mientras permites que tus hombros se relajen un poco más, puedes dejarte llevar por la idea de ser parte de algo más grande donde no tienes que ser el protagonista para ser esencial. Es muy probable que si ya estás entrando en ese estado de somnolencia profunda, la imagen de este equipo de personas trabajando en armonía te resulte reconfortante. No hay prisa en sus movimientos. Cada gesto tiene un propósito.
No hay palabras desperdiciadas porque el lenguaje de la selva es un lenguaje de señales mínimas, de miradas que se entienden a la luz de la luna y de manos que saben exactamente qué peso debe llevar cada carga. Así es como la tradición de la ayahuasca sobrevivió a los siglos y a las persecuciones, permaneciendo oculta pero vibrante en los corazones de quienes sabían que la verdadera fuerza reside en la unión discreta y no en el ruido de la fama. Quédate con esa sensación de seguridad y de estar cuidado por una red invisible de manos expertas mientras nos preparamos para avanzar un poco más en nuestra historia nocturna. Capítulo 5. El rastro de los rumores y la sutil política del chamanismo. A medida que avanzamos en la noche y el silencio se vuelve más denso, es necesario hablar de cómo se gestionaba el poder civil dentro de las comunidades que utilizaban la medicina de la selva, porque no todo eran visiones celestiales o curaciones milagrosas. En las aldeas del Amazonas la política no se hacía en grandes asambleas con discursos encendidos, sino que se tejía en los pequeños comentarios, en los intercambios de miradas y sobre todo en la interpretación de lo que ocurría durante las sesiones de ayahuasca. Los rumores en este contexto no eran simplemente chismes vacíos, sino que funcionaban como herramientas de regulación social extremadamente precisas. Un rumor sobre la falta de integridad de un líder o sobre la debilidad de un guerrero podía ser tan letal como una flecha si el chamán decidía darle validez durante una ceremonia. Imagina que en medio de una sesión nocturna, cuando todos están en un estado de vulnerabilidad y apertura, el curandero menciona una imagen o un símbolo que alude indirectamente a un conflicto no resuelto en la aldea. No necesita dar nombres ni señalar con el dedo. La sutileza es su mejor aliada. Al día siguiente ese comentario se convierte en el tema de conversación susurrado entre las mujeres que lavan en el río o entre los hombres que reparan sus redes de pesca. De esta manera el chamán ejercía una autoridad moral que mantenía el orden sin necesidad de juicios formales. Era una forma de justicia restaurativa donde la presión del grupo y la vergüenza social eran suficientes para que alguien corrigiera su conducta. El poder de la palabra en la boca de quien maneja la medicina es un poder que se toma muy en serio. Quizás si todavía tienes los ojos entreabiertos te preguntes si alguna vez has sentido esa atmósfera cargada en una habitación donde se sabe que algo importante está a punto de decirse, pero nadie se atreve a ser el primero en hablar. En la selva ese silencio es una forma de comunicación en sí misma. Los chamanes eran maestros en el arte de esperar el momento exacto para soltar una información. Sabían que el tiempo es un ingrediente fundamental en cualquier proceso de cambio. No tenían prisa por resolver los problemas de inmediato porque entendían que la naturaleza tiene sus propios ritmos de maduración. Una semilla no germina antes de tiempo por mucho que le gritemos, y un conflicto humano a veces necesita enfriarse antes de ser tratado con la medicina. En este nivel de la jerarquía social el uso de las cartas o los mensajes escritos era inexistente, pero la memoria de los ancianos era un archivo impecable donde se guardaba cada transgresión y cada acto de generosidad de los habitantes. La ayahuasca permitía acceder a una especie de memoria colectiva donde los secretos más oscuros de una persona podían salir a la luz. Por eso el miedo a ser descubierto por la planta era un disuasivo muy eficaz contra la corrupción o el egoísmo. La transparencia no se lograba mediante leyes de acceso a la información, sino mediante la convicción de que en el mundo espiritual nada permanece oculto para siempre. Era una política de la verdad absoluta que obligaba a cada individuo a vivir de manera coherente con sus actos. Es curioso observar cómo el tiempo y el silencio transforman los pequeños incidentes en grandes lecciones de vida. Un pequeño error en el protocolo de una ceremonia podía ser recordado durante décadas como un ejemplo de lo que no debe hacerse. Esta importancia de la reputación creaba un tejido social muy firme donde la lealtad al grupo estaba por encima de cualquier interés personal. El chamán actuaba como el guardián de ese tejido, reparando los hilos sueltos con sus cantos y con sus consejos privados. Si estás sintiendo que tu mente comienza a divagar por estos senderos de la historia, deja que lo haga con total libertad. No hay nada malo en perder el hilo del relato y encontrarte de repente en un paisaje propio fruto de tu imaginación. Las consecuencias de las acciones en el mundo de la ayahuasca llegaban de forma gradual pero segura. No había castigos inmediatos, pero se creía que la mala fe de una persona terminaría por manifestarse en su salud o en su suerte en la casa. Era una forma de entender la causalidad que unía lo físico con lo metafísico de una manera inseparable. Al final del día, la verdadera autoridad del maestro no residía en su capacidad para castigar, sino en su habilidad para ver lo que los demás ignoraban y para guiar a la comunidad hacia un estado de armonía con el entorno.
Mientras te sumerges más profundamente en la comodidad de tu cama, piensa en la tranquilidad que da saber que el orden no siempre depende de la fuerza sino de la sabiduría y de la paciencia. La noche sigue su curso y nosotros seguimos avanzando por estos corredores de la historia antigua con la misma calma con la que la luna cruza el cielo estrellado sobre el dosel de la selva. Capítulo 6. Las redes del intercambio y el valor de lo invisible. Para comprender el verdadero alcance de la ayahuasca en el mundo antiguo debemos mirar más allá de la aldea aislada y observar cómo esta medicina conectaba a pueblos separados por cientos de kilómetros de selva impenetrable. No existían carreteras ni mapas trazados en papel, pero había rutas fluviales y senderos ocultos que formaban una red de intercambio de conocimientos asombrosa. En esta red el bien más preciado no era el oro ni las piedras preciosas sino las semillas, las cepas de liana y sobre todo los ícaros o cantos de poder. Un chamán de las tierras altas podía viajar durante semanas para encontrarse con un colega de las tierras bajas solo para intercambiar una melodía o una técnica de preparación del brebaje. Este comercio de lo intangible era lo que mantenía viva y dinámica la sabiduría de la selva. Imagina el valor de un encuentro entre dos grandes maestros. No había protocolos diplomáticos pomposos sino una hospitalidad silenciosa basada en el reconocimiento mutuo. Se sentaban frente a frente compartiendo el humo del tabaco mapacho y observando el comportamiento del otro. En este intercambio la generosidad era la moneda de curso legal. Si un maestro sentía que el otro tenía una intención pura, le entregaba el secreto de una planta aliada o le enseñaba a modular la voz de una manera específica para calmar las visiones más turbulentas. Este sistema de alianzas creaba una hermandad que trascendía las fronteras tribales y los conflictos territoriales. Era una diplomacia de la conciencia donde el objetivo común era la preservación de la vida y el equilibrio con el espíritu del bosque. Si todavía me escuchas y sientes como el peso de tu cuerpo se hunde suavemente en el colchón, tal vez puedas imaginar esas largas travesías en canoa bajo el sol abrasador y las lluvias torrenciales. Los mensajeros que transportaban estas medicinas frescas debían ser personas de una integridad absoluta. Llevaban consigo no solo plantas sino la esperanza de curación para toda una familia o una comunidad entera. El acceso a una variedad específica de liana podía cambiar el destino de un linaje de curanderos. Había lianas que se consideraban más suaves como la caricia de una madre y otras que eran rigurosas y severas como un juez implacable. Saber cuál elegir para cada situación era el arte supremo del diagnóstico y esa información viajaba de boca en boca protegida por una lealtad inquebrantable. ¿Alguna vez has pensado en la importancia de los pequeños favores que mantienen unida a una comunidad? Un consejo a tiempo, una mano tendida cuando alguien tropieza o simplemente el acto de escuchar sin juzgar. En la red de los ayahuasqueros estos actos eran el pegamento que evitaba que el conocimiento se perdiera en el aislamiento. La autoridad no se imponía por la fuerza sino por la utilidad del saber compartido. Si un chamán dejaba de ser generoso con sus aliados, pronto se encontraba solo y sus visiones perdían la fuerza que otorga el respaldo de la colectividad. El aislamiento era visto como una enfermedad del alma, una forma de egoísmo que nublaba la vista y endurecía el corazón. Por eso la comunicación constante era vital para mantener la salud del sistema entero. En este punto de nuestro viaje nocturno es posible que empieces a notar una sensación de interconexión con todo lo que te rodea. Al igual que esas raíces de los árboles amazónicos que se entrelazan bajo la tierra para sostenerse mutuamente, nosotros también formamos parte de una red de afectos y de historias compartidas. No necesitas entender cada ramificación de esta red para sentir su apoyo. Puedes dejar que esa sensación de pertenencia te arrulle mientras la corriente de mi voz te lleva un poco más lejos de las preocupaciones del día. En la selva antigua nadie caminaba realmente solo y tú tampoco lo haces en este espacio de descanso que hemos construido. La información que circulaba por estos canales era sagrada y se filtraba con sumo cuidado. No se entregaba un conocimiento profundo a alguien que no hubiera demostrado primero su capacidad de guardar un secreto. La discreción era la armadura de los sabios. A veces un maestro fingía no saber nada solo para probar la humildad de un visitante curioso. Esta sutil política de la ocultación aseguraba que la medicina no cayera en manos de quienes buscaran usarla para el beneficio personal o para dañar a otros. Era una meritocracia de la ética donde el rango se alcanzaba demostrando que se podía ser un guardián fiel de los misterios de la vida. Deja que esta idea de seguridad y de sabiduría protegida te brinde una paz profunda mientras el sueño se acerca cada vez más, cerrando las puertas del mundo exterior para abrirlas de tu propio descanso interior. Capítulo 7.
Los guardianes de la memoria y el peso de las palabras. Al sumergirnos aún más en la profundidad de esta noche amazónica debemos detenernos a observar una figura fundamental que rara vez recibe el crédito que merece en las crónicas de la medicina antigua. Me refiero a los ancianos memoriosos, aquellos que sin ser necesariamente los que conducían la ceremonia de la ayahuasca eran los encargados de registrar en su mente cada detalle de lo ocurrido. En una cultura sin escritura, la memoria no es solo una función biológica sino un cargo político y social de altísima responsabilidad. Estos guardianes del recuerdo se sentaban en los bordes de la maloca permaneciendo en un estado de atención vigilante mientras los demás navegaban por los mundos de la visión. Su tarea era observar quién lloraba, quién reía, quién guardaba un silencio tenso y quién parecía encontrar una paz súbita bajo el efecto del brebaje sagrado. Imagina la carga de llevar sobre los hombros la historia clínica y espiritual de toda una comunidad. Estos ancianos sabían que una palabra dicha en el momento equivocado podía destruir una reputación o que un silencio oportuno podía salvar una vida. La lealtad de estos memoriosos era para con la verdad de la planta y no para con las ambiciones de los hombres. Se decía que sus mentes eran como el agua de un pozo profundo en la selva clara y quieta, capaz de reflejar la realidad sin distorsiones. Cuando el efecto de la medicina pasaba y el sol comenzaba a filtrarse entre las hojas de los árboles, eran ellos quienes ayudaban al maestro a integrar lo sucedido, traduciendo las visiones abstractas en consejos prácticos para el día a día. Si todavía me escuchas y sientes como la relajación se extiende por tus piernas y tus brazos, quizás puedas apreciar el valor de tener a alguien que simplemente observa y recuerda sin juzgar. En nuestra vida moderna estamos tan acostumbrados a ser evaluados y calificados que la idea de una mirada que solo atestigua nuestra existencia resulta profundamente sanadora. En la selva el memorioso era el ancla del grupo, el punto de referencia que permitía a los demás perderse con la seguridad de que alguien guardaba el camino de regreso. Su autoridad nacía de su capacidad para conectar el presente con el pasado, recordando cómo se resolvieron conflictos similares hace 20 o 30 años. Eran los puentes vivientes entre las generaciones. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de tus propias historias personales han sido guardadas por otros con más cuidado que por ti mismo? A veces un amigo o un familiar recuerda un detalle de nuestra infancia que nosotros hemos olvidado por completo, devolviéndonos una pieza de nuestro propio rompecabezas. En la red de los chamanes esta función era sagrada. El acceso a la historia personal de los miembros de la tribu otorgaba al consejo de ancianos un poder inmenso, pero era un poder que se ejercía con una delicadeza extrema. Sabían que el conocimiento es como el fuego que puede calentar el hogar o quemar la casa entera dependiendo de cómo se maneje. Por eso la discreción era la regla de oro y la traición a un secreto confiado bajo el efecto de la medicina era considerada la falta más grave de todas. Mientras te dejas llevar por el ritmo pausado de mi voz, puedes visualizar a estos ancianos sentados en sus bancos de madera tallada, con la piel curtida por el sol y los ojos brillantes de sabiduría. No necesitan hablar mucho para hacerse entender. Un gesto mínimo de la cabeza o una mirada penetrante bastan para transmitir un mensaje completo. En su mundo el silencio es el espacio donde se cocina la verdadera comprensión. Es un silencio fértil lleno de significados que no necesitan ser explicados con conceptos complicados. Es la misma clase de silencio que ahora te rodea a ti, permitiéndote soltar todas las etiquetas y todos los roles que desempeñas durante el día para ser simplemente un ser que respira y descansa bajo el manto de la noche. La política de la memoria en las comunidades de la ayahuasca aseguraba que nada importante se perdiera, pero también que nada innecesario se guardara. Había un proceso de filtrado natural donde solo las lecciones que servían para la supervivencia y la armonía del grupo permanecían en el tiempo. Esta capacidad de soltar lo que ya no sirve es quizás una de las enseñanzas más valiosas de la medicina de la selva. Al igual que el bosque se desprende de sus hojas secas para alimentar la tierra nueva, nosotros también podemos aprender a dejar ir los recuerdos que nos pesan, permitiendo que la memoria se convierta en una herramienta de liberación, y no en una cárcel. Deja que esta sensación de ligereza te acompañe mientras te preparas para entrar en el reino de los sueños, donde el tiempo y el espacio se desvanecen para dar paso a la pura libertad del espíritu. Todo está bien y la historia continúa fluyendo como el gran río Amazonas, constante, serena y eterna en su camino hacia el mar. Capítulo 8. La arquitectura del tiempo y el ritual de la espera. Si todavía me escuchas en la quietud de tu habitación, es posible que empieces a notar cómo el tiempo en la selva no se mide con la urgencia de los relojes de metal, sino con la paciencia de las mareas de los ríos. En el mundo de la ayahuasca, la espera es una herramienta de poder tan importante como la planta misma.
Un maestro no decide realizar una ceremonia porque sea viernes o porque alguien tenga prisa por obtener una respuesta. La decisión nace de una observación minuciosa del cielo, de la humedad del aire y del estado anímico de la comunidad. Esta arquitectura del tiempo es fundamental para entender por qué estas tradiciones han sobrevivido durante más de 1000 años sin desmoronarse. El chamanismo no es una carrera de velocidad, sino un ejercicio de resistencia y de ritmo constante. Imagina que para obtener una sola respuesta de la medicina un buscador podía pasar semanas esperando el momento adecuado. Durante ese tiempo de espera el silencio se convertía en su principal interlocutor. No había nada que hacer excepto observar el crecimiento de los helechos o el paso de las hormigas cargando trozos de hojas hacia sus hormigueros. Este tiempo de espera no era tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Se decía que la planta ya estaba trabajando en la persona mucho antes de que el brebaje tocara sus labios. La mente se iba calmando, las defensas del ego se iban suavizando y el cuerpo se iba sintonizando con la frecuencia de la naturaleza. Es una forma de política de la paciencia donde aquel que sabe esperar demuestra que tiene la madurez necesaria para manejar el conocimiento que busca. ¿Alguna vez has sentido esa paz que surge cuando dejas de luchar contra el reloj y simplemente aceptas que las cosas sucederán cuando tengan que suceder? En la selva esta aceptación es la base de la cordura. Los chamanes sabían que forzar una visión o intentar apresurar una curación era una falta de respeto hacia el espíritu de la vida. Por eso el ritmo de las ceremonias es siempre lento, con largos silencios entre los cantos, permitiendo que cada mensaje se asiente en el corazón del participante. La prisa es vista como una enfermedad del espíritu, una ceguera que nos impide ver la belleza de los detalles pequeños. En la noche de la selva cada segundo tiene su propio peso y su propio significado, y tú puedes empezar a sentir ese peso relajante ahora mismo mientras dejas que tus preocupaciones se disuelvan en la espera del sueño. La gestión del tiempo también incluía el conocimiento de los ciclos de la luna y de las estrellas. Se creía que la planta era más comunicativa durante ciertas fases lunares y que el efecto del brebaje era distinto dependiendo de la posición de las constelaciones en el firmamento. Este saber astronómico no estaba escrito en tablas sino grabado en la memoria de los observadores nocturnos. El chamán era un arquitecto del tiempo que sabía cuándo abrir las puertas del mundo invisible y cuándo mantenerlas cerradas para proteger a la aldea de influencias externas. Esta capacidad de discernir el momento oportuno otorgaba a los líderes espirituales un control social muy efectivo basado en la observación de las leyes naturales que nadie podía refutar. En las sesiones de ayahuasca el tiempo parece estirarse y encogerse de maneras imposibles. 10 minutos pueden parecer una eternidad de aprendizaje y 6 horas pueden pasar en un suspiro de revelación. Los maestros aprendían a navegar estas distorsiones temporales manteniendo siempre un pie en el tiempo lineal de la Tierra. Su función era ser el reloj de arena que aseguraba que todos regresaran a la realidad cotidiana en el momento justo, con la mente clara y el cuerpo descansado. Si sientes que tu percepción del tiempo se vuelve un poco borrosa mientras escuchas mi voz, es una señal de que estás entrando en ese espacio de seguridad donde no hace falta medir nada. Estás a salvo en el presente y el futuro puede esperar hasta mañana. Esta relación con la espera nos enseña que la verdadera autoridad no necesita gritar ni imponerse de forma violenta. La autoridad de la selva se manifiesta en la capacidad de permanecer quieto mientras el mundo gira a tu alrededor. Los grandes maestros eran aquellos que podían sentarse durante 8 horas sin mover un solo músculo, manteniendo una atención perfecta sobre todo lo que ocurría en la oscuridad. Esa quietud es el mayor grado de poder que un ser humano puede alcanzar. Mientras te acomodas un poco más, siente cómo esa quietud empieza a formar parte de ti. No hay nada que buscar fuera, todo lo que necesitas está en este momento de calma total. La historia de la ayahuasca es al final la historia de cómo aprendimos a ser amigos del tiempo y del silencio, permitiendo que la vida nos hable en su propio idioma sin traducciones innecesarias. Descansa en esa arquitectura de la espera y deja que el sueño sea tu próxima gran ceremonia de renovación. Capítulo 9. La danza de las sombras y el arte de la discreción visual. Al adentrarnos en el corazón de esta noche es necesario que hablemos de un elemento que a menudo se pasa por alto en las crónicas modernas, pero que para los antiguos maestros era la esencia misma de la seguridad en la selva, y me refiero a la gestión de la visibilidad. En el mundo del chamanismo tradicional, la luz no siempre es una aliada y la oscuridad no es un enemigo, sino un manto protector que permite que la verdadera visión florezca.
Los chamanes del Amazonas aprendieron hace siglos que para mantener el orden y el respeto dentro de una comunidad era fundamental saber cuándo mostrarse y cuándo permanecer ocultos en las sombras. Esta discreción visual era una forma de política refinada donde el misterio alimentaba la autoridad mucho más que la exposición pública constante. Imagina por un momento la arquitectura de una maloca antigua durante una noche de medicina. No hay antorchas encendidas ni fogatas que iluminen los rostros de los participantes. Solo existe el brillo tenue de un cigarro de tabaco mapacho que se enciende de vez en cuando como una pequeña estrella roja en el vacío. Este ambiente de penumbra absoluta cumplía una función técnica y social muy precisa. En la oscuridad los rangos se difuminan y las jerarquías físicas desaparecen, permitiendo que cada individuo se enfrente a su propia verdad sin la presión de ser observado por los demás. El maestro presente pero invisible se convertía en una voz y en un sonido rítmico que guiaba el proceso sin imponer su imagen física. Esta invisibilidad le otorgaba una cualidad casi mítica, transformando al hombre de carne y hueso en un canal de sabiduría ancestral. Si todavía me escuchas con esa atención suave que precede al descanso, tal vez puedas apreciar la libertad que otorga el no ser visto. En nuestra era de cámaras permanentes y pantallas brillantes, la idea de un espacio donde nadie puede juzgar tu apariencia o tus gestos resulta un bálsamo para el espíritu. Los antiguos sabían que el ego se alimenta de la mirada ajena y que al retirar la luz el ego pierde su alimento principal. Por eso las lecciones más profundas de la ayahuasca se daban en el silencio visual de la noche. Era una política de la humildad donde el líder no buscaba ser el centro de atención sino el facilitador de una experiencia colectiva protegida por las sombras. ¿Alguna vez has sentido que en la oscuridad de tu habitación tus pensamientos se vuelven más claros y tus sentidos más agudos? En la selva esta agudeza sensorial era la clave de la supervivencia. Al apagar la vista el oído se expande hasta captar el crujido de una hoja a 50 metros de distancia o el cambio sutil en la respiración de un compañero de ceremonia. Los chamanes eran expertos en interpretar estos sonidos mínimos traduciendo la acústica del bosque en un mapa de la realidad. Sabían que el peligro a menudo viene de lo que no se ve y por eso entrenaban su oído para detectar las intenciones ocultas detrás de las palabras. Esta vigilancia auditiva era la base de una red de inteligencia que mantenía a la aldea a salvo de incursiones externas y de conflictos internos. La discreción visual también se aplicaba a los objetos sagrados. Las pipas, las plumas de aves exóticas y los recipientes donde se guardaba la medicina no se exhibían como trofeos en una vitrina. Se mantenían envueltos en telas o guardados en cestos de mimbre lejos de las miradas curiosas. Solo se revelaban en el momento preciso del ritual cuando su carga simbólica era más necesaria. Esta forma de gestionar el acceso a lo sagrado creaba un sentido de reverencia que se ha perdido en gran medida en el mundo contemporáneo. Saber que algo importante existe pero que no está disponible para cualquiera en cualquier momento es lo que define el valor de un secreto. Y en la selva los secretos se guardaban con una lealtad que rozaba lo sagrado. Mientras te acomodas un poco más en la suavidad de tu almohada, permite que esta idea de la protección de las sombras te envuelva. No tienes que mostrar nada a nadie esta noche. Puede ser simplemente una presencia en la oscuridad libre de las expectativas del mundo exterior. Al igual que los antiguos buscadores de visión, tú también puedes encontrar en este silencio visual un refugio para tu mente cansada. La historia de la ayahuasca nos enseña que la verdadera luz no viene de afuera sino que se enciende en el interior cuando aprendemos a estar en paz con nuestra propia sombra. Deja que esa paz se extienda por todo tu cuerpo mientras la noche sigue su curso inalterable y el bosque de tus sueños empieza a abrir sus puertas de par en par. Estás en un lugar seguro donde el anonimato es un regalo y el silencio es el lenguaje de la sabiduría más pura. Capítulo 10. El murmullo de las plantas y la diplomacia del jardín oculto. Si todavía me escuchas en este remanso de paz, es momento de que hablemos de la relación más íntima y política que un maestro de la selva sostiene no con otros hombres sino con el espíritu de las plantas mismas. En la tradición de la ayahuasca existe la creencia de que las plantas tienen su propia jerarquía, sus propias alianzas y sus propios conflictos. Para un chamán antiguo el bosque no era una masa verde indiferente sino un parlamento de seres conscientes con los que debía negociar cada día. Esta diplomacia botánica es lo que permitía que la medicina fuera efectiva y que la aldea prosperara en un entorno tan competitivo como el Amazonas. No se trataba de dominar a la naturaleza sino de establecer contratos de ayuda mutua basados en un respeto que hoy nos parecería casi místico. Imagina que cada planta maestra tiene un carácter distinto.
Algunas son celosas y exigen exclusividad mientras que otras son generosas y se dejan mezclar con facilidad. El papel del ayahuasquero era el de un diplomático que sabía qué plantas podían convivir en el mismo caldero y cuáles provocarían una tormenta en el estómago o en la mente de quien las bebiera. Esta sabiduría se transmitía mediante el ejemplo y la experimentación de siglos. Se decía que si un maestro no cumplía con los términos del contrato con una planta como romper la dieta o usar el conocimiento para fines egoístas, la planta retiraba su favor. Este sistema de consecuencias naturales creaba una ética de trabajo impecable. La autoridad del chamán dependía directamente de su capacidad para mantener estas relaciones invisibles en armonía. ¿Alguna vez has sentido que al entrar en un jardín o en un bosque el aire parece cambiar y tus pensamientos se vuelven más lentos y pesados? En la selva esta sensación es el comienzo de una conversación. Los antiguos sabían que para recibir un secreto de la planta primero debían demostrar que eran dignos de confianza. No se trataba de extraer información por la fuerza sino de ganarse el afecto del espíritu vegetal. Se pasaban horas sentados junto a un árbol específico hablándole en susurros, soplándole humo de tabaco y cantándole melodías suaves. Esta forma de interacción social con lo no humano es lo que daba al chamanismo su profundidad política. El líder no solo representaba a su pueblo ante otros pueblos sino que era el embajador de los humanos ante el reino de lo viviente. Esta diplomacia también incluía la gestión de los espacios sagrados. Había zonas de la selva que eran consideradas jardines privados de los espíritus donde nadie podía cazar ni recolectar leña. Estos santuarios naturales servían como bancos de semillas y refugios para la biodiversidad mucho antes de que existieran las leyes de protección ambiental modernas. La autoridad del chamán para declarar un área como prohibida se basaba en el miedo y el respeto a las entidades que habitaban allí. Era una política de conservación camuflada de mitología que aseguraba que los recursos vitales no se agotaran por la ambición de unos pocos. El orden se mantenía mediante el relato y la creencia compartida en un equilibrio que no podía ser perturbado sin consecuencias graves para todos. Mientras te sumerges más en la calidez de tu descanso puedes intentar visualizar ese jardín oculto donde cada hoja parece tener un par de ojos atentos. No es una imagen aterradora sino reconfortante porque significa que nunca estás realmente solo. Estás rodeado de una vida que respira a tu mismo ritmo aunque no la veas. En la cosmovisión de la ayahuasca el ser humano es solo una nota en una sinfonía mucho más grande. Al aceptar este papel secundario se libera una gran cantidad de tensión y de ansiedad. No tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros porque hay fuerzas mucho más antiguas y poderosas que sostienen el equilibrio de las cosas. Es muy probable que si ya estás en el umbral del sueño las palabras empiecen a fundirse con tus propias imágenes internas. Deja que así sea. La historia de la diplomacia de las plantas nos enseña que la verdadera fuerza reside en la cooperación y no en el conflicto. Al igual que la liana se abraza al árbol para alcanzar la luz del sol, nosotros también podemos apoyarnos en las historias y en las tradiciones para encontrar nuestro propio camino hacia la claridad. La noche sigue avanzando con su paso de seda y el murmullo de las hojas invisibles te invita a cerrar definitivamente los ojos confiando en que la naturaleza velará por tu descanso hasta que el primer rayo de sol regrese para despertarte con suavidad. Todo está en paz en el jardín del mundo y tú eres bienvenido a quedarte en él todo el tiempo que necesites. Capítulo 11. La arquitectura sagrada del espacio y el ritmo de los muros invisibles. Si todavía me escuchas en la profundidad de esta noche es momento de que dirijamos nuestra atención hacia el entorno físico donde ocurre el misterio porque la disposición de los espacios en el mundo de la ayahuasca no es aleatoria sino que responde a una arquitectura del control y de la seguridad emocional. Imagina por un momento la maloca o la casa comunal tradicional. No es simplemente una construcción de madera y hojas de palma tejidas sino un microcosmos diseñado para contener y dirigir las energías de quienes buscan la curación. Su forma circular no tiene esquinas donde la energía pueda estancarse permitiendo que el sonido de los ícaros rebote de manera uniforme creando una cúpula acústica que envuelve a los participantes. Esta estructura física es la primera línea de defensa contra el caos exterior y el primer paso hacia la introspección profunda. Dentro de este espacio cada individuo ocupa un lugar asignado que refleja su estado y su necesidad. Los veteranos y los aprendices se sitúan en puntos específicos creando un mapa humano de experiencia y de apoyo. No hay puertas que se cierren con llave pero existe una frontera invisible que nadie se atreve a cruzar sin permiso.
El centro de la maloca se mantiene despejado como un altar al vacío donde la medicina realiza su trabajo de limpieza. Esta arquitectura del espacio ayuda a controlar el comportamiento de manera natural sin necesidad de guardias ni de reglamentos escritos. El simple hecho de entrar en un lugar tan cargado de intención y de historia hace que el cuerpo se relaje y que la mente adopte una actitud de respeto y de espera. ¿Alguna vez has notado cómo el diseño de una habitación puede influir en tu estado de ánimo de manera inmediata? Un techo alto puede hacerte sentir libre mientras que una luz tenue puede invitarte a la confidencia. En la selva los arquitectos del espíritu sabían que el entorno es el 50% de la medicina. Por eso la ubicación de la maloca se elegía con sumo cuidado lejos de las corrientes de agua ruidosas y en puntos donde la tierra se sentía firme y acogedora. El ritmo diario de la limpieza del espacio, el barrido de las hojas secas y la ventilación del aire eran rituales de mantenimiento que aseguraban que el ambiente permaneciera puro. Era una política de la higiene tanto física como espiritual que garantizaba el éxito de las sesiones nocturnas. Mientras te acomodas un poco más bajo tus mantas puedes intentar visualizar esos pilares de madera oscura que sostienen el techo de paja. Siente la solidez de esa estructura protegiéndote de la lluvia que quizás cae afuera o del viento que agita las ramas de los árboles. En este espacio de descanso que hemos creado tú también tienes un lugar seguro y asignado donde nada malo puede alcanzarte. No hace falta que vigiles las puertas porque la historia misma es tu refugio. Al igual que los participantes en una ceremonia antigua, tú puedes permitirte el lujo de soltar la tensión de tus músculos sabiendo que el entorno está diseñado para sostenerte. La arquitectura sagrada también incluía los corredores invisibles por donde se movían los ayudantes del maestro. Estos hombres y mujeres conocían cada centímetro del suelo y podían desplazarse en la oscuridad total sin tropezar y sin hacer ruido. Su movimiento era como una danza silenciosa que mantenía el orden sin interrumpir el trance de los demás. Esta capacidad de estar presente sin interferir es una de las formas más elevadas de la maestría social. Saber ocupar el espacio con humildad y con propósito es lo que diferencia a una comunidad armónica de una multitud caótica. En la selva el espacio privado y el espacio común se entrelazaban de manera que nadie se sintiera solo pero todos tuvieran su propio rincón de intimidad. Si ya sientes que el sueño está muy cerca, deja que la imagen de esta maloca circular te arrulle. Imagina que el techo se abre simbólicamente hacia las estrellas permitiendo que tus preocupaciones se eleven y desaparezcan en la inmensidad del cosmos. No hay fronteras reales entre tú y el universo cuando aprendes a habitar tu propio cuerpo con la misma paz con la que un chamán habita su casa sagrada. La noche sigue siendo un refugio cálido y la arquitectura de este relato te invita a confiar en la solidez de las verdades antiguas. Descansa con la certeza de que el lugar donde te encuentras es exactamente donde debes estar y que el orden del mundo sigue funcionando perfectamente mientras tú te entregas al descanso más profundo y reparador. Capítulo 12. El orden del amanecer y el retorno a la realidad cotidiana. Después de las largas horas de navegación por los mundos invisibles llega un momento crucial que los antiguos maestros cuidaban con una delicadeza extrema y es el retorno al mundo de la luz y de las formas sólidas. El amanecer en la selva no es solo un cambio de iluminación sino un proceso de reintegración social y política. Cuando los efectos de la ayahuasca empiezan a desvanecerse y el primer resplandor azulado se filtra por las rendijas de la maloca, el grupo entra en una fase de silencio compartido que es tan importante como la ceremonia misma. Es el momento en que las visiones se convierten en pensamientos y los sentimientos en decisiones. La transición debe ser lenta para que el alma no sufra el impacto del regreso brusco a las preocupaciones del día. Imagina el ritual de la primera comida después de la noche de medicina. No es un banquete ruidoso sino un acto de comunión simple donde se comparten frutas frescas o un poco de caldo caliente. En este intercambio los rostros se reconocen de nuevo bajo una luz diferente. Los conflictos que parecían insuperables la noche anterior ahora se ven bajo una perspectiva de comprensión y de perdón. El maestro observa los gestos de cada persona asegurándose de que todos hayan regresado por completo de su viaje. Esta vigilancia post-ceremonial es fundamental para mantener la estabilidad emocional de la aldea. Un líder que no sabe cómo aterrizar a su gente después del vuelo espiritual no es un verdadero maestro sino un navegante imprudente. ¿Te ha pasado alguna vez que despiertas de un sueño muy intenso y necesitas unos minutos para recordar quién eres y dónde estás? Esa sensación de vulnerabilidad es la que el orden del amanecer busca proteger.
En la selva se enseñaba que las palabras dichas inmediatamente después de una sesión de ayahuasca tienen un peso especial. Por eso se fomentaba el hablar poco y escuchar mucho. La política de la integración consistía en permitir que cada individuo procesara su experiencia a su propio ritmo sin presiones externas. Era una forma de respeto a la soberanía de la conciencia individual dentro del marco de la colectividad. En este punto de nuestro relato, mientras quizás sientes que la luz de la mañana empieza a ser una idea lejana y reconfortante, puedes dejar que tu mente se asiente en la tranquilidad de lo cotidiano. No hay prisa por entender todo lo que has escuchado esta noche. Al igual que los habitantes de la selva, tú puedes permitir que las lecciones se filtren en tu subconsciente mientras duermes. El retorno a la realidad no tiene por qué ser un peso, sino una oportunidad para aplicar la paz encontrada en la oscuridad a las tareas sencillas de la vida. La verdadera maestría consiste en saber cómo llevar la calma de la maloca a la agitación del mercado o de la siembra. La arquitectura del tiempo del amanecer también incluía el agradecimiento a las plantas y a los espíritus que permitieron el viaje. No se trataba de un rito religioso vacío, sino de un reconocimiento de la interdependencia entre todos los seres vivos. Al dar gracias, el individuo se situaba de nuevo en su lugar correcto dentro de la jerarquía de la naturaleza, reconociendo que no es el dueño del mundo sino un invitado temporal. Esta humildad es el cimiento de una sociedad que no busca explotar su entorno sino convivir con él. Mientras te sumerges en las últimas capas de la vigilia, deja que esta sensación de gratitud te envuelva el corazón. No hace falta que digas nada, solo siente el calor de esa emoción recorriendo tu cuerpo. La historia de la ayahuasca nos enseña que todo viaje tiene un final y que cada final es el comienzo de algo nuevo. El amanecer trae consigo la promesa de un día despejado y de una mente renovada. Aunque todavía te encuentres en medio de la noche, la seguridad de que el sol volverá a salir te permite entregarte al sueño con una confianza absoluta. Todo está en orden y el ciclo de la vida sigue su curso incesante, guiado por leyes que son más antiguas que las montañas y más profundas que el mar. Descansa ahora sabiendo que el regreso a casa es siempre dulce cuando el camino se ha recorrido con integridad y con amor. Capítulo 13. La política del equilibrio y el peso de las decisiones invisibles. A medida que avanzamos hacia las horas más profundas de tu descanso, es necesario reflexionar sobre cómo el conocimiento de la ayahuasca influía en las grandes decisiones que daban forma al destino de pueblos enteros. En la cuenca del Amazonas, la política no era una cuestión de retórica o de debates públicos en plazas ruidosas, sino una serie de movimientos estratégicos basados en la claridad obtenida durante las noches de medicina. Cuando un líder de una comunidad se enfrentaba a una sequía prolongada, a una escasez de caza o a la posibilidad de una alianza con un pueblo vecino, no tomaba la decisión basándose únicamente en la lógica fría. Buscaba el consejo del maestro y la guía de la soga de los muertos para ver las consecuencias de sus actos a largo plazo. Esta era una política de la previsión donde el líder se sentía responsable no solo ante los vivos sino ante los antepasados y las generaciones que aún no habían nacido. Imagina una reunión secreta entre los líderes de diferentes clanes bajo el manto de la noche. No hay documentos que firmar ni leyes que promulgar. El compromiso se sella con el intercambio del brebaje y con la palabra dada en un estado de conciencia expandida. En este contexto, mentir era prácticamente imposible porque se creía que la planta revelaría la verdadera intención de cada corazón. Por eso la diplomacia de la selva era una diplomacia de la transparencia absoluta. Si un jefe decía que compartiría su territorio de caza, lo hacía con la certeza de que cualquier traición sería castigada por el propio espíritu del bosque. Esta estructura de confianza mutua permitía que comunidades muy diversas convivieran en una paz relativa durante siglos, manteniendo un equilibrio ecológico y social que hoy nos parece asombroso. Si todavía estás conmigo y sientes como el peso de tu respiración se vuelve más rítmico y pausado, podrías considerar la importancia de tomar decisiones desde un lugar de calma interna. En nuestra vida cotidiana solemos reaccionar bajo presión o con prisa, pero la enseñanza de los antiguos chamanes nos invita a esperar a que el agua del estanque se calme antes de intentar ver el fondo. La verdadera autoridad no es la que grita más fuerte, sino la que tiene la visión más clara. En la selva, el líder era aquel que demostraba mayor autocontrol y mayor capacidad para integrar los consejos de la naturaleza en la vida práctica. Era una meritocracia de la sabiduría donde el respeto se ganaba con cada decisión acertada que beneficiaba al grupo por encima del individuo. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento tan fuerte que te hizo cambiar de opinión en el último momento, evitando así un problema mayor?
En el mundo de la ayahuasca esos presentimientos se cultivaban y se afinaban como un instrumento de precisión. No eran supersticiones vacías sino el resultado de una sensibilidad agudizada por años de dieta y de silencio. La política del equilibrio consistía en saber cuándo actuar y cuándo permanecer quieto permitiendo que las situaciones se resolvieran por sí solas. Esta paciencia estratégica es una de las lecciones más difíciles de aprender pero también una de las más poderosas. Saber que no siempre tenemos que intervenir para que el orden se restablezca es una forma de sabiduría que libera de mucha angustia innecesaria. Mientras te hundes un poco más en la suavidad de tu cama, deja que esta idea del equilibrio se instale en tus músculos. No tienes que decidir nada esta noche. No hay problemas que resolver ni planes que trazar. Estás en un periodo de tregua con el mundo, un espacio donde tu única responsabilidad es permitir que tu cuerpo y tu mente se regeneren. Al igual que los antiguos jefes de la selva que descansaban profundamente después de una sesión de consejo, tú también puedes confiar en que las respuestas que necesitas aparecerán de forma natural cuando tu mente esté lo suficientemente despejada. El orden del universo es vasto y robusto y tú formas parte de ese orden sin tener que hacer ningún esfuerzo adicional. La política de la ayahuasca también enseñaba que el poder es una carga que debe llevarse con humildad. Un maestro que se volvía arrogante o que intentaba usar su influencia para enriquecerse perdía rápidamente su conexión con las plantas y con su gente. La verdadera fuerza residía en la capacidad de servir y de proteger la vida en todas sus formas. Esta ética del servicio es lo que mantenía unida a la red de comunidades, asegurando que el conocimiento se usara para la curación y no para la destrucción. Al final del día, la política de la selva era una política del amor y del respeto profundo por el milagro de la existencia. Deja que ese sentimiento de respeto y de paz te acompañe ahora mientras el sueño se vuelve una realidad tangible y las palabras se transforman en las imágenes suaves de tus propios paisajes internos. Estás a salvo y todo está exactamente como debe estar en esta noche de sabiduría compartida. Capítulo 14. El impacto en la historia invisible y el legado del silencio. Para entender el verdadero lugar de la ayahuasca en el tiempo debemos reconocer que su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras del Amazonas y de los relatos antropológicos. A lo largo de los siglos este conocimiento ha actuado como una corriente subterránea que ha moldeado la cultura, la medicina y la filosofía de muchas regiones de América del Sur de forma no oficial. Aunque los historiadores clásicos a menudo ignoran estas prácticas porque no dejaron monumentos de piedra ni registros escritos, la huella de la medicina de la selva está grabada en la forma en que estos pueblos comprenden la vida, la muerte y la relación con lo sagrado. Es una historia invisible escrita en los cantos, en los diseños de las telas y en la memoria oral de millones de personas que han encontrado en la planta una brújula para navegar la existencia. Esta influencia se manifiesta en la arquitectura de las relaciones sociales y en la resistencia cultural ante los cambios drásticos del mundo exterior. Durante la época de las persecuciones, cuando las tradiciones antiguas eran vistas con sospecha, el conocimiento de la ayahuasca se refugió en la clandestinidad de las sombras de los árboles. Los maestros se convirtieron en guardianes silenciosos protegiendo el núcleo de su saber con una discreción heroica. Esta política de la ocultación no fue un acto de miedo sino una estrategia de supervivencia inteligente que permitió que la llama de la sabiduría antigua no se apagara. Gracias a esa lealtad hoy podemos hablar de estos temas con la misma calma con la que un árbol centenario observa el paso de las nubes. El legado del silencio es lo que nos permite hoy acceder a una forma de entender el mundo que es a la vez antigua y asombrosamente moderna. Si ya te encuentras en ese estado donde mi voz se percibe como una caricia lejana, tal vez puedas visualizar cómo las raíces de esta historia se entrelazan con tu propia necesidad de paz y de sentido. El impacto de la ayahuasca no está en los grandes eventos mundiales sino en la transformación silenciosa de cada individuo que se atreve a mirar hacia adentro. Es una revolución de la conciencia que no necesita banderas ni proclamas. Al igual que una gota de agua que cae en un estanque crea ondas que llegan hasta la orilla más lejana, la paz que encuentras en esta noche puede influir positivamente en tu entorno mañana. No subestimes el poder del descanso profundo y de la reflexión tranquila, son las herramientas con las que se construye una vida con propósito y equilibrio. La historia invisible también nos habla de la capacidad de adaptación del ser humano. A pesar de los desafíos y de las presiones de la modernidad, estas tradiciones han sabido evolucionar sin perder su esencia, integrando nuevos elementos pero manteniendo siempre el respeto por la raíz. Esta flexibilidad es lo que garantiza la longevidad de cualquier sistema de conocimiento.
Al igual que la liana de la ayahuasca que se dobla pero no se rompe ante el viento fuerte, nosotros también podemos aprender a ser flexibles en nuestras convicciones y en nuestras reacciones, permitiendo que la vida fluya a través de nosotros sin ofrecer resistencia innecesaria. El futuro de esta sabiduría no está en los museos, sino en la práctica diaria de la atención plena y de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. En este punto de nuestro camino nocturno, la historia se funde con el presente de una manera hermosa y sencilla. Ya no eres un espectador de una cultura lejana, sino un participante de una búsqueda universal por la tranquilidad y la comprensión. El legado de los antiguos chamanes es ahora tuyo también, en la medida en que te permite soltar el control y confiar en los procesos naturales de la vida. Todo lo que hemos hablado esta noche, desde la preparación de la medicina hasta la diplomacia de las plantas, converge en este momento de quietud absoluta en el que te encuentras. Siente la fuerza de esa historia invisible sosteniéndote y dándote permiso para descansar de verdad. La noche está casi completa y la lección final de la ayahuasca es que la verdadera visión ocurre cuando cerramos los ojos al mundo exterior para abrirlos al mundo del alma. No busques más respuestas afuera, todo lo que necesitas saber ya reside en el silencio de tu propio corazón. La historia del impacto invisible nos enseña que las cosas más importantes de la vida suelen ser las más discretas, las que no buscan el aplauso ni el reconocimiento. Quédate con esa sensación de ser parte de algo eterno y sagrado mientras te deslizas hacia la última etapa de este viaje. El sueño es el puerto seguro donde todas las historias se encuentran y donde tú finalmente puedes ser tú mismo, sin etiquetas y sin miedos. Descansa en la paz de los siglos y deja que el silencio sea tu mejor maestro en las horas que quedan de esta noche. Capítulo 15. La verdad emocional y el abrazo del sueño eterno. Hemos llegado al capítulo final de nuestra travesía nocturna y es el momento de recoger todos los hilos que hemos ido tejiendo a lo largo de estas 2 horas de relato pausado. Al final del día, la historia de la ayahuasca no es solo una crónica sobre plantas, sobre chamanes o sobre políticas de la selva, es fundamentalmente una historia sobre la condición humana, sobre nuestro deseo de sanar, de entender y de encontrar un lugar de pertenencia en el vasto tejido de la existencia. La verdad emocional que reside en el corazón de esta medicina es la de la compasión radical y la aceptación de nuestra propia fragilidad. Ser fuerte en el mundo de la ayahuasca no significa ser invulnerable, sino tener el valor de ser transparente y de reconocer que necesitamos de los demás y de la naturaleza para estar completos. Esta sabiduría milenaria nos enseña que el mayor acto de inteligencia es la adaptación tranquila a las circunstancias cambiantes de la vida. Como la selva que se regenera después de una tormenta, nuestro espíritu tiene una capacidad infinita de renovación si sabemos darle el espacio y el silencio necesarios. La paciencia, el respeto y la discreción que hemos explorado esta noche no son solo conceptos históricos, sino herramientas prácticas para vivir una vida con más calma y menos fricción. Al final, lo que importa no son las visiones espectaculares, sino la paz que queda en el corazón cuando la ceremonia termina y el mundo cotidiano vuelve a reclamarnos. Esa paz es la que te deseo a ti ahora mientras te preparas para el descanso definitivo. Si todavía me escuchas, quiero que sepas que ha sido un honor acompañarte en estos corredores de la memoria antigua. No hace falta que recuerdes ninguna de las palabras que he dicho, la esencia del relato ya está en ti, proporcionándote una base sólida sobre la cual construir tus sueños de esta noche. Puedes sentir cómo el cansancio se vuelve un aliado, una marea cálida que te invita a soltar los últimos restos de vigilia. Tu cuerpo está pesado, tu mente está tranquila y el espacio que te rodea está lleno de una energía protectora y serena. Ya no hay más historias que contar ni más lecciones que aprender por hoy. Solo queda el silencio y la respiración suave que marca el ritmo de tu propia existencia. Imagina que estás en esa maloca circular de la que hablamos, rodeado por la presencia invisible de todos los que antes que tú buscaron la paz bajo las estrellas del Amazonas. Siente la conexión con la tierra firme, la frescura del aire nocturno y la seguridad de ser parte de un orden universal perfecto. Al igual que el maestro que apaga la última brasa al final de la noche, yo también voy a ir bajando la voz, permitiendo que el silencio se convierta en el protagonista de este espacio. Te invito a que te entregues por completo a este abrazo del sueño, confiando en que mañana despertarás con la claridad de una mañana después de la lluvia, con el corazón ligero y la mente renovada. No hay nada más que hacer, no hay ningún lugar a donde ir. Este momento es tu destino y es perfecto tal como es. Deja que mis palabras se desvanezcan como el humo de un tabaco sagrado en el aire de la noche, dejando solo un aroma a paz y a sabiduría compartida.
El observador de la vida se despide por hoy, pero la historia continúa en tu interior fluyendo como el gran río Amazonas hacia el océano infinito del descanso. Duerme profundamente rodeado de la belleza de los secretos que hemos compartido y permite que el silencio te hable con su voz más dulce y reconfortante. Que tengas un descanso reparador y un despertar lleno de luz. Buenas noches y buen viaje al reino de los sueños.